Seguimos conociendo los trabajos que se están haciendo por parte de los alumnos del Máster de Patrimonio, sin duda uno de los másteres más prestigiosos de la Universidad de Salamanca, este de Patrimonio, que además acoge estudiantes llegados de muy diferentes lugares. Yo creo que nuestro interlocutor de este momento, Pablo Iván González Sepúlveda, creo que no es salmantino. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que no, me detectaste el acento de inmediato y no, soy chileno, soy del sur de Chile y bueno, llegué a la ciudad en septiembre del año pasado a cursar este máster que tú mencionas. O sea, que has venido expresamente desde Chile a hacer el máster a la Universidad de Salamanca, este máster de Patrimonio. O sea, que traspasa las fronteras de Salamanca, de España, ¿no? Y no soy el primero. Y no eres el primero. Bueno, yo he conocido también algún grupo que han tenido incluso también un componente japonés, creo que había alguno, y bueno, de España, prácticamente de todos los lugares de España tiene el máster. Bueno, ¿y qué te ha parecido la experiencia? Antes de empezar a hablar de vuestro trabajo, ya aprovecho también que te conocemos un poquito más, que sabemos que has venido desde lejos a realizar el máster. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Qué te ha parecido Salamanca? La verdad es que una ciudad maravillosa en cuanto a, bueno, y abrumadora también en cuanto a su historia, en cuanto a qué sé yo, su arquitectura, todo lo que ha sucedido en esta ciudad ha repercutido fuertemente dentro de todo, en general, del mundo occidental. Y por supuesto en el contexto latinoamericano también, o sea, más bien. Abrumadora, impresionante, ¿no? Serían los calificativos. Bueno, también como abrumadora e impresionante es la cultura egipcia, que yo creo que es la que habéis tomado vosotros como referencia, tu grupo y tú, para realizar ese proyecto expositivo, que no es el trabajo de fin de máster, que el trabajo de fin de máster hay que hacerlo todavía, supongo, ¿no? ¿Por qué elegisteis esa cultura egipcia? Mira, primero que todo, señalar de que este proyecto se enmarca dentro de un ramo, del último ramo que tenemos en el máster, que se llama Patrimonio Connection, que es un taller de generación de un stand expositivo. Y en esta oportunidad, en esta versión, que creo que es la segunda versión, nos designaron tanto la temática a tratar y nos designaron también los compañeros que íbamos a tener, digamos, a nivel de equipo. O sea, que ha sido todo por decreto, ¿no? Exactamente. Esto como sabemos decir, por decreto. Es un poco, yo creo que una buena dinámica en el sentido que nos acerca un poco cómo es la vida laboral, que uno llega a trabajar con gente que no conoce y muchas veces tiene que desempeñar tareas que tampoco maneja muy bien y tiene que aprender a hacerlas. Y bueno, ¿y con qué herramientas contabais ya vosotros como grupo? No sé, por ejemplo, en cuanto a vuestra formación. Supongo que conoces algo también de la formación del resto de tus compañeros. Veníais de muy diferentes ramas del conocimiento. ¿Cómo es vuestro grupo, Pablo? Claro, sí, la verdad es que es bastante heterogéneo. Yo creo que debe ser uno de los másteres con más diversidad en cuanto a formación, porque hay profesionales de todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, soy abogado de formación. La gran mayoría del curso, del equipo, me atrevería a decir también, son de historia o de historia del arte. Joana, que me acompaña hoy día, por ejemplo, tiene estudios asiáticos. Entonces se da esa dinámica de que hay mucha diversidad de profesiones y de distintas formaciones también. Oye, ¿y es posible trabajar con esas muy diferentes formaciones, esas muy diferentes orígenes? Supongo que al principio no debe ser fácil, pero supongo que luego tiene otra serie de ventajas, ¿no? Claro, o sea, yo creo que finalmente cada ámbito del saber, del conocimiento, cada ámbito de las ciencias sociales están centrados en un ámbito, pero el desafío quizás que tenemos nosotros en particular, no solo en las ciencias sociales, quizás también en la ciencia natural o la ciencia biológica, es integrar los saberes, integrar los conocimientos de distintos ámbitos. Entonces, como profesionales tenemos que también tener la capacidad para poder ser receptivos a eso, a los conocimientos de otros ámbitos de las ciencias sociales. Bueno, y un buen abogado que no puede faltar en ningún equipo, ¿no? Que es tu caso, perdona, es una broma, por supuesto. Bueno, os habéis centrado sobre todo en el tema de la simbología, ¿no?, egipcia, y le habéis puesto el nombre de Her Sin Fen. ¿Qué significa? No sé si son abreviaturas, es por sí mismo un símbolo también, el título de vuestro proyecto. La verdad es que, claro, son tres diminutivos, digamos, de lo que sería jeroglíficos, que nos muestra, que exacto, de símbolo y
y fem de lo femenino, porque quisimos también imprimirle de alguna manera esta temática, digamos, en cuanto al componente feminista que tenía, por decirlo de alguna manera, la cultura egipcia y que trasunta a nuestra actualidad, digamos. Hoy había algo de componente feminista también, claro, entre comillas. En aquellos momentos feminismo es un poco arriesgado, ¿no?, hablar de feminismo en aquellos momentos, pero ¿qué ejemplos me podrías poner? Yo estaba pensando pues en Nefertiti, por ejemplo, ¿no? Claro. O estaba pensando en Cleopatra. Claro. Que fueron dos grandes mujeres egipcias. ¿Cómo era? Yo no sé si de lo que habéis estudiado, de lo que habéis hecho, si me puedes plasmar en 4 líneas el papel que jugaba la mujer en la sociedad egipcia. Sí, mira, tenemos, la mayoría de las personas tenemos como referencia precisamente las que tú mencionas, es decir, Cleopatra, Nefertiti, Hatshepsut, otras faraonas o mujeres que llegaron a puestos de poder. El conocimiento que se tiene generalizado es de que la sociedad egipcia, si bien, como dices tú, no se puede hablar de un feminismo, pero sí había una cierta igualdad de derechos y en cuanto a acceso al poder. ¿Ya? Durante la semana tuvimos la posibilidad de entrevistar a una profesional también de la universidad, María Caria Hernández, que, bueno, aprovecho de enviarle la gratitud, digamos, por haber accedido a hacer esta entrevista, y ella nos aclaraba un poco este punto. Nos decía que en realidad, si bien es cierto, en la sociedad egipcia existía la posibilidad de acceder al poder y de que las mujeres pudieran desenvolverse en la vida, por ejemplo, jurídica, con plena igualdad a la situación de los hombres, lo que en verdad existía era una descendencia por línea materna, que era muy importante. Y se le ponía un énfasis muy importante también al tema de la maternidad, al tema de la infancia, y por eso la mujer tenía quizá un papel preponderante, quizá en detrimento o en comparación a otras culturas o civilizaciones que no era tal, como fueron las posteriores, por ejemplo, Grecia o Roma, en que quizás la mujer fue un poco más relegada. Oye, y el proceso de documentación, porque me has comentado, ¿no?, que habéis entrevistado a esta profesora de la Universidad de Salamanca, supongo que una experta egiptóloga, ¿no? Ese proceso de documentación, ¿por dónde lo habéis dirigido? ¿Qué más actividades me podrías comentar? Porque claro, para montar algo así, para hablar de algo, tiene uno que saber de lo que está hablando, ¿no? Claro. Que eso es lo que también supongo, en lo que consiste esta exposición. Háblame de ese trabajo de documentación, dónde han estado las fuentes, cómo ha sido de fácil o de difícil llegar a ellas. Sí, la verdad es que el proceso ha tenido bastante etapas. Ya la primera etapa, y la verdad es que ha estado todo muy comprimido, porque tuvimos que desarrollar este proyecto, no sé si ha sido así en años anteriores, pero tuvimos que desarrollarlo muy rápidamente en 2 semanas, montar el stand, montar el proyecto. Entonces hemos trabajado toda máquina durante este último tiempo. Y bueno, como te comentaba, la primera etapa consistía en efectuar el proceso de documentación, que es efectuar un plan de comisariado, ¿no es cierto?, donde tratábamos de documentar lo que más pudiésemos sobre este tema, abocarnos dentro del estudio de la egiptología al tema en particular de la simbología egipcia, empezar a indagar qué representaban determinados jeroglíficos, etcétera. Entonces, luego de este proceso... O sea, primero centrar el tema, ¿de qué queremos hablar, no? Porque claro, si de Egipto, fíjate todo lo que puede llevar, ¿no? Exacto. En este caso, la simbología. Exacto. En este caso acotamos finalmente el tema de la simbología. Quizás también le dimos ahí lo direccionamos en cuanto al mismo papel de la mujer, como ya comentábamos. Y dentro de eso empezamos a establecer subtemas. Cada uno se hizo cargo de un tema en particular: vestimenta, arte, inventos, la cerveza también, que fue un gran invento. Es que te la iba a contar, digo, bueno, hablaréis de la cerveza. Sí, por supuesto. Claro, fíjate, y de Egipto venía cerveza y fíjate por dónde va, quiero decir, cómo ha prosperado, ¿no?, ese invento. Así es. Oye, veo que tenéis una página, a mí la página que tenéis me parece maravillosa, esta página web. Contarnos también cómo ha sido el proceso de elaboración de esa página web, que es muy, muy, muy atractiva, está muy bien hecha. Contadme cómo lo habéis hecho. Supongo que alguno de vosotros también ha sido el experto, ¿no?, en tecnología, en estas tecnologías de la comunicación, y se ha ocupado de estos temas. Así es. Bueno, luego de efectuar el plan de comisariado, ya establecer los temas y de tener definido cada una, digamos, de las entradas o publicaciones que íbamos a efectuar periódicamente en este blog, montamos esta página web ya en formato blog. Yo, como encargado de comunicaciones, esbocé ahí, digamos, un primer esqueleto, y luego Irene García, que es
graduada en restauración, bellas artes y conservación, que tiene un conocimiento mayor en temas de diseño y en este tipo de ámbito. Ella ya hizo el trabajo más fino, tanto en el tema online, digamos, en las redes sociales, tanto en el blog como en las redes sociales, como en el trabajo práctico que fue la instalación definitiva ya del stand, que tuvimos que hacerlos con cajas de cartón, etcétera, y que están instaladas en la Facultad de Geografía e Historia. No, la página, el blog, desde luego es magnífico. Háblame un poco también del proyecto expositivo que va a poder ver la gente cuando vaya a la Facultad de Geografía e Historia a ver esos proyectos expositivos que se han hecho con cajas de cartón, creo, todos. Así es. ¿Y cómo es el vuestro? Yo no sé si una pirámide, si os ocurrió lo de la pirámide, porque es como lo más evidente, ¿no? Claro. ¿Hay pirámide o no hay pirámide? Sí, la verdad es que en eso, fuimos creativos en cuanto a la instalación, en cuanto a imaginarnos más o menos qué podía representar de mejor manera la temática que estábamos tratando. Y quizá, claro, establecer una especie de templo o pirámide nos daba la oportunidad de poder trabajar en capas o pieles, como digamos fueron las indicaciones de los profesores que están a cargo del ramo. Y bueno, así como está nuestro stand con temática egipcia, también están el resto de nuestros compañeros trabajando otras temáticas que ya me imagino que estuvieron acá. Sí. Está Grecia, está digamos el Renacimiento. Exacto, la muerte en el Renacimiento, está la Revolución Industrial, etcétera. Es decir, todos estamos trabajando, nos tomamos la Facultad de Geografía e Historia y tenemos stand por todo, digamos, por todo el edificio. Y el de nosotros se encuentra, en la plana principal. Decoramos la entrada al acceso con jeroglíficos, con el icono de nuestro proyecto, y tenemos esta especie de templo, digamos, donde ocupamos las ventanas, etcétera. Qué bonito tiene que estar, hay que ir a verlo, desde luego. Y el jeroglífico vuestro, el símbolo vuestro, mejor dicho, ¿cómo fue el proceso de selección? Creo que es un ojo, ¿no?, lo que aparece... ¿O no? Sí, es un ojo que le pusimos, tiene el signo, digamos, femenino. Sí. Y de alguna esa cruz invertida. Exacto. Y bueno, es como el ojo de Horus, un poco, no sé, representar también la divinidad, porque, bueno, cabe señalar que para los egipcios cualquier temática, incluso las que nosotros tratamos, está relacionada con el mundo religioso y también consecuencialmente con el tema de la muerte y la vida, que para ellos era fíjate, un poco lo mismo. Un tema muy presente. Imagínate esos grandes templos o esas pirámides, ¿no?, que realmente son sepulcros, ¿no?, son monumentos dedicados a la muerte. Así es, así es. Oye, ¿y por qué creéis vosotros que sigue fascinando tanto ese mundo de Egipto, esa época? Porque, bueno, has comentado otros trabajos que han hecho otros compañeros, también muy atractivos, pero yo no sé lo que tiene Egipto, que sigue como apasionando, ¿no?, creando una pasión muy grande por este mundo. ¿Por qué pensáis que sigue ocurriendo eso? ¿Qué es lo que tiene esta cultura que tanto llama la atención? Yo creo que finalmente Egipto, en primer término, ya que mencionaste a Nefertiti, yo creo que es un símbolo de la búsqueda de lo que tiene que ver con lo apolíneo, quizás más llevado al mundo de Grecia, a establecer las formas. Es decir, Egipto tomó lo que había en culturas o civilizaciones anteriores y lo perfeccionó. Y desarrollaron de forma tan prolija y tan minuciosa tantos ámbitos de la vida como el arte, como las representaciones, que finalmente influyeron de tal manera a la cultura griega y posteriormente a la romana, que de esa manera nos llegó a nosotros también. Es decir, obviamente que la influencia que ejerce una cultura, una civilización sobre otra, va teniendo mutaciones, va teniendo transformaciones, pero en lo esencial creo que todavía tenemos muchas cosas que se deben a aquella época. Exacto, ¿no? Que tienen su origen en el antiguo Egipto. De uso cotidiano, como tú comentabas, como hablábamos antes, ¿no?, de la cerveza, por ejemplo, ¿no?, que se sigue, que fíjate. Y también quería yo traer hasta esta conversación, yo creo que algo que también ha traspasado esas fronteras temporales, ¿no?, y todo el tema del ocultismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se habla de lo oculto, tal, parece que siempre hay que volver a Egipto, ¿no? Parece que también ahí fue donde alcanzó eso bastante apogeo y que luego también ha continuado, ¿no?, en los años posteriores, en los siglos posteriores. Claro, finalmente es un poco esta dualidad que te comento, o sea, es un poco esta dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco que está presente en todo, y que quizá un símbolo de aquello es
bueno, dentro de la fauna y de los símbolos que tomaban de la fauna, por ejemplo, los egipcios, estaba la figura del gato. El gato representa quizá esta conexión con el mundo telúrico, con el mundo quizás más de las tinieblas, y que fue asociado durante incluso la Edad Media en Europa a la brujería, etcétera. O sea, finalmente el gato representa eso, representa la simetría que tenían los egipcios para construir el gran arte, pero también es la conexión a las tinieblas, y por eso que en el fondo, después de rendir tanto culto a estos animales y de mostrar tanta fascinación por la fauna y la vegetación que los rodeaba, terminaban divinizándola, y los faraones terminaban adoptando estas figuras como pues, símbolos de poder. Eso es que es muy curioso también eso de la cultura egipcia. Y bueno, también te quería preguntar, porque hay determinados objetos que están vedados en algunas representaciones artísticas. Estaba pensando pues en todo lo que se refiere a la representación humana, ¿no? Que por ejemplo en la cultura árabe, los árabes no representan la figura humana. Yo no sé si había algo vedado también para los egipcios o realmente podemos encontrar cualquier tipo de cosa representada por ellos. Pues la flora, la fauna, cualquier cosa. Mira, la figura humana. Es una excelente pregunta, porque la verdad es que lo que nos da primero a entender, digamos, a partir de este análisis, es de que la sociedad egipcia era una sociedad bastante abierta, que en principio no tenía tabúes. Se hablaba de todo. El año pasado, en este mismo contexto, se desarrolló un proyecto sobre la sexualidad en el mundo egipcio. Entonces se podía ver ahí también todo lo que finalmente estaba permitido dentro de esta civilización. Y la verdad es que si bien habían cosas que estaban asociadas al oscuro, como ya te comentaba, quizá el mismo símbolo del gato, finalmente era adoptado. Era como decir, nosotros convivimos también con el mundo de las tinieblas, con el mundo de lo pagano. Y eso está presente, es parte de nosotros. Por tanto, no es que esté vetado, no es que esté censurado, sino que es parte de la vida. Es parte de la vida egipcia, de la sociedad. Oye, el tema de los símbolos, ¿también la escritura era simbólica? ¿Cómo era la escritura? Sabemos que eran los escribas, ¿no? Los escribas del faraón, ¿no? Los que tomaban nota de todo. Yo no sé si era... ¿Cómo era esa escritura? ¿Eran simbolitos? ¿Cómo era esa escritura? Claro, o sea, a ver... En este sentido no logramos hacer un análisis tan profundo de la filología o del análisis, digamos, de la escritura en el contexto egipcio, pero como todo tiene influencia de otras culturas, es decir, incluso inventos como la escritura, como la tinta, como el papiro, como la misma cerveza que ya hemos mencionado, se remonta a culturas anteriores, es decir, a Mesopotamia. Esa la escritura cuneiforme, ¿no? Creo que era la de Mesopotamia. A la cultura sumeria también, que quizás fueron los primeros que albergaron el conocimiento en bibliotecas, los primeros que empezaron a desarrollar determinados inventos, y que, como ya te comentaba, finalmente el mérito que tiene la cultura egipcia o la civilización egipcia es que lo sofisticaron. Generaron una mayor producción y perfeccionaron la técnica. Muy bien, bueno, y podemos conocer vuestro trabajo a través de este blog, de esta página web, también en el proyecto expositivo que se abre mañana, ¿no? Se inaugura mañana. Contarnos un poco cómo ha sido el proceso también de comunicación. Está Johanna, que no se la escucha, pero que está aquí tomando nota de todo, a través de... Está grabando todo lo que está sucediendo en el equipo de la radio. Contarnos cómo habéis planteado, ¿no? esa comunicación del proyecto, porque eso también forma parte de un proyecto expositivo, de ese trabajo práctico, ese taller práctico que estáis haciendo, que es dar a conocer, ¿no? Lo que uno hace. Contarnos cómo habéis planteado ese tema de la comunicación. Sí, mira, bueno, en principio montamos las principales redes sociales, es decir, tenemos este blog que lo pueden encontrar en Wix y que está enlazado a la biografía del Instagram, que es @jerseyfem. Está el Twitter, que es también @jerseyfem, y el Facebook, el fanpage, que es Jerseyfem Salamanca. En todas estas redes sociales pueden encontrar información relativa a esta actividad que estamos desarrollando y que culmina el día de mañana. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar presentando estos trabajos en la Facultad de Geografía e Historia. Bueno, estás tú para preguntarte aquí. Si hubiera más personas que estuvieran ahora delante del micrófono, también les preguntaría de tu equipo. Yo no sé si esto de alguna manera piensas tú
que puede proyectar o encarrilar tu futuro profesional hacia el tema de las exposiciones, de mostrar el patrimonio? ¿Para qué crees tú que te ha servido a ti esto? Sí, esto, bueno, finalmente, claro, uno después de finalizar las etapas como que hace un poco el análisis de qué es lo bueno y qué es lo malo, el análisis DAFO, digamos que... y yo creo que, claro, o sea, finalmente la experiencia del trabajo en equipo, la experiencia de la dinámica que tiene generar un proyecto con diversas características determinadas, con determinadas personas, finalmente que logre sacarse adelante este proyecto, finalmente yo creo que es el gran aprendizaje que tenemos, o sea, en el camino siempre se presentan dificultades, siempre desarrollar un proyecto determinado o emprender no sé, una determinada tarea requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Bueno, y el aprendizaje que supongo que también ha supuesto, y eso lo han comentado algunos miembros de otros equipos, el trabajar en equipo con personas tan diferentes, que seguramente a lo mejor ni eran vuestros compañeros de clase, sino que han sido elegidos por otra persona. Supongo que eso también forma mucho, ¿no? Porque es lo que vamos a encontrar la mayoría de las veces en la profesión que elijamos, no vamos a elegir normalmente nosotros al equipo, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sucede así, ¿no? Que hay que trabajar con personas con muy diferentes formaciones, culturas, etcétera, y hay que crear equipo, es fundamental, ¿no? Para que los trabajos salgan bien. Así es. Yo creo que lo principal en este contexto es bueno, aprender a flexibilizar, a encontrar puntos de acuerdo, a poder en el fondo generar aportes constructivos que siempre vayan en la finalidad de generar un buen producto, de generar un buen servicio. Es decir, yo creo que finalmente el aprendizaje es que vamos a poder aplicar esta dinámica en cualquier contexto profesional en el que nos desarrollemos. Pablo, y una última cosa, también esta ya satisfacción de curiosidad personal. Si tuvieras que quedarte con algo de todo esto que has visto, con alguna imagen, con algún símbolo, algo que te haya llamado la atención mucho más. Imagínate que te digo, mira, tienes que quedarte con algo de lo que hayas visto en este trabajo, alguna imagen, porque veo que, bueno, aquí en el blog que tenéis aparecen algunas que son preciosísimas, ¿no? Da la imagen de la mujer, cómo parece que una mujer se está embelleciendo, cómo pone sus manos. Si tuvieras que quedarte con algo, ¿con qué te quedarías? Algo que a lo mejor no conocías antes de este momento y que sí que te ha impactado de una manera, pues, un poco más profunda. Sí, mira, yo la verdad es que algo he querido estudiar del ámbito del feminismo y me tocó particularmente, o yo, digamos, escogí desarrollar el tema de la mujer dentro del Antiguo Egipto. Y la verdad es que me he llevado varias sorpresas a lo largo de este proceso. O sea, me he ido enterando de algunas otras cosas y finalmente me quedo con eso, con la posibilidad que hay de leer los discursos feministas actuales a la luz de civilizaciones como la egipcia, donde yo creo que hay mucho todavía que ver, que aprender, que dar a conocer quizás a nivel global, porque siento a partir de este trabajo que poco conocemos y de lo que conocemos quizás está un poco tergiversado o no está realmente bastante claro. Bueno, sobre todo en estas culturas que, como vosotros decís en el blog, ¿no? La mujer fue tratada con respeto y con igualdad, ¿no? Que tenían derecho, por ejemplo, a poseer bienes, a heredar, a hacer préstamos, cosa que, por ejemplo, en España, lo del tema de contratar, hasta los años 70, 1975 creo que fue, una mujer no podía tener una cuenta bancaria, no podía disponer del banco ni podía formar un negocio, por ejemplo, ¿no? O sea que también de cara a aprender, ¿no? del pasado es importante, ¿no? Acercarse a este tipo de conocimientos que nos aportáis vosotros. Así es. Muy bien, pues no sé si querías comentar alguna otra cosilla que no te haya preguntado, que consideres importante que conozca también la audiencia de la radio o los que luego vean la página web de Radio Universidad. ¿Algo que me quieras comentar, Pablo? No, yo simplemente, bueno, agradecer en general la posibilidad de haber podido desarrollar este trabajo, el trabajo desarrollado también con el equipo, donde cada uno aportó su cuota de saber y de conocimiento. Y nada, dejar a todo el mundo invitado para mañana, los que estén escuchando y que tengan un tiempo libre mañana por la tarde para pasarse por la Facultad de Geografía e Historia, a enterarse un poco de qué va, digamos, este trabajo que estamos desarrollando como trabajo final de máster. Un trabajo, desde luego, lleno de talento y una curiosidad que yo también quiero satisfacer, porque eres chileno, Pablo. Así es.
allí también como muestra artística, creo que es de allí donde están esos gigantes, creo que es en la isla de Pascua, ¿no? Así es. No sé si has tenido ocasión de conocerlo, porque yo creo que es una de las cosas que me queda pendiente, que me encantaría conocerlo. No sé si tú has tenido la ocasión, que lo tienes más cerca. Ni tan cerca, la verdad. Ni tan cerca. Claro, a mí me parece, a nosotros desde aquí nos parece cerca, pero claro, las distancias allí son inmensas. Está aproximadamente 3.000 kilómetros del continente. Sí. Es una isla que está anexada por las circunstancias históricas a Chile. Y que, bueno, ahora en este proceso nuevo político que está enfrentando el país ha adoptado un poco los saberes de las culturas más tradicionales, y la cultura Rapa Nui de la isla de Pascua es una de ellas. Sí. Entonces, en ese contexto se han hecho evolución de piezas, por ejemplo, de moais, que estaban alojados en museos en la capital, en Santiago. Se han hecho la evolución de estas piezas a las islas porque... O sea, son venerados como son venerados acá las catedrales en Europa, o como son veneradas las pirámides en el antiguo Egipto, o los panteones en Grecia. Entonces, finalmente es importante tener este respeto por las culturas, por la civilización, y saber cómo dimensionar y cómo entender la importancia que tiene en nuestra vida actual. Y un respeto a la Universidad de Salamanca, que nos da la posibilidad también de poder conocer esto de primera mano, como es en este caso a través de este chileno en la Universidad de Salamanca, Pablo Iván González Sepúlveda. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ti. Un abrazo.